Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos un día más a su programa Defendiendo mi Fe. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y estamos un día más aquí en Radio Eternidad en su programa Defendiendo mi Fe. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, un versículo que realmente es un desafío para los hijos de Dios. Un versículo que es un desafío para los creyentes y que hoy quiero compartir con ustedes. El tema del capítulo de hoy, el tema de nuestro programa de hoy es contendiendo ardientemente por la fe. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a meditar un poco hoy en ese asunto y lo vamos a traer a nuestros tiempos y a la importancia de ponerlo por obra. Acompáñenme al libro de Judas. Judas, el capítulo 1, el único capítulo que tiene, y vamos a estar viendo los versículos 3 y 4 para entender así lo que quiere decir realmente ese versículo. Dice así la palabra de Dios: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos este versículo destinado a creyentes, destinados al pueblo de Dios, vamos a encontrar una serie de puntos importantes. En primer lugar, escribe así el autor: he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos. ¿Ha sentido la necesidad? ¿De dónde vendría esa necesidad? Puede ser probablemente dos motivos principales. Motivo número uno: el ver lo que estaba sucediendo en la iglesia, el ver lo que estaba aconteciendo, el ver lo que estaba pasando en el seno de la iglesia, el conocer quizá lo que estaba sucediendo y los problemas que se estaban dando en medio del seno de la iglesia, pudo llevar al autor a decir que les exhortaba a lo que ahora a continuación les diría, pero él siente la necesidad de hacerlo. Es decir, esa expresión es como: no lo puedo pasar por alto, no puedo omitir deciros esto. Esto es muy importante, porque dice: he sentido la necesidad de escribiros esta exhortación. Y esta exhortación, la palabra exhortación no significa esta corrección o esta llamada de atención, sino esta palabra para animaros a hacer algo. Exhortar es animar a algo. Es decir, un ejemplo: si yo quiero que mis hermanos tengan una mejor vida de oración, yo como pastor los voy a exhortar a orar. Los voy a llamar y animar a orar. O si quiero que la iglesia esté unida, los voy a exhortar a compartir tiempo juntos. Los voy a exhortar a estar más unos con los otros. Exhortar es un llamado o un ánimo a llevar a cabo alguna acción. No como muchos han pensado muchas veces, que en la mayoría de textos significa una llamada de atención en el sentido correctivo de la palabra. Así que vemos que por un lado puede ser que la situación y las circunstancias que se están viviendo en la iglesia lleve a sentir la necesidad de escribir esto. Pero por otro lado sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto sabemos que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, y puede ser esa necesidad, el mover del Espíritu Santo en el autor para escribir estas palabras que son de suma importancia para la iglesia. ¿Y cuál es esa exhortación? ¿Qué quiere el autor que hagan los creyentes? Dice: a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. A contender ardientemente por la fe.
Muchas veces a lo largo de la Escritura vemos textos en algunas cartas, en especial de Pablo y otras, llamando a los creyentes a mantenerse en la fe, a estar firmes en la fe, pero en este caso vemos el sentido de contender ardientemente por la fe. Cuando nosotros pensamos en contender, rápidamente nos suelen venir a la cabeza pleitos, disputas, discusiones, debates, pero aquí lo vemos más en un sentido de batallar ardientemente. Esa palabra ardientemente nos llama la atención a un hecho fervoroso, hacerlo con intensidad. Así que el autor quiere que los creyentes batallen con fervor por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, el Evangelio, la palabra del Señor. Así que el autor está llamando a los creyentes a contender, a batallar por la pureza del Evangelio, a batallar por la verdad del Evangelio, a batallar por el único y verdadero Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es necesario llamar a la iglesia a poner el Evangelio en alto, a luchar por la causa del Evangelio? Eso nos hace pensar incluso en el apóstol Pablo, cuando en una ocasión dice, porque yo fui puesto para defensa del Evangelio. ¿Acaso la palabra de Dios necesita defensa? ¿Acaso el Evangelio necesita defensa? Pero ¿en qué sentido hablan de defender el Evangelio? ¿En qué sentido hablan de contender ardientemente por la fe? ¿En qué sentido hablan de defender o batallar con fervor, con fuerza, ardientemente por la palabra de Dios o por el Evangelio? ¿Qué ha pasado? Ahí entra el versículo 4. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Así que nos enseña que el motivo por el cual se tiene que contender por la fe, contender por la palabra de Dios, contender por el Evangelio, es que hombres se han introducido, infiltrado de manera encubierta. Es como si hubieran entrado con ese traje de camuflaje. Les viene a la mente, esto es un lenguaje muy militar, introducirse, infiltrarse encubiertamente, contender ardientemente. Un lenguaje muy militar, ¿verdad? Nos viene a la cabeza ese soldado vestido de camuflaje que se mete en medio del bosque con esas ropas color verde oscuro, marrón, para que no se le vea en medio del bosque, en medio de la vegetación. Pues esto es lo que han hecho hombres. ¿Dónde? En la iglesia. Se han introducido en la iglesia. Cuando Pablo habla con Timoteo y le menciona a los falsos hermanos y a los falsos maestros, dice que se introducirían en la iglesia con apariencia de piedad. La Biblia entera nos alerta de falsos profetas. No es algo solo del Nuevo Testamento, es algo también del Antiguo Testamento. La Biblia habla de falsos apóstoles. Incluso una de las cartas de Apocalipsis, en esas cartas a las 7 iglesias, una de las virtudes que menciona Jesús de una iglesia es que ha sabido ver a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Así que hombres encubiertos han estado entrando en la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para aprender? No. ¿Para retener la palabra? No. ¿Para deleitarse en el Señor? No. Se han introducido encubiertamente para perturbar el Evangelio. Son verdaderos instrumentos de Satanás. Incluso aquí Judas menciona un juicio contra ellos. Dice, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación. Porque la Biblia deja claro que el destino de los falsos profetas y el destino de los falsos maestros es una terrible condenación de Dios eterna sobre sus vidas. Así que Judas está llamando a los creyentes a contender por la verdad, a contender por la fe, porque se han introducido hombres, se han infiltrado hombres encubiertamente y han perturbado la iglesia, están perturbando la enseñanza apostólica, están perturbando la sana doctrina que los creyentes habían recibido. En el caso de Judas, vemos concretamente lo que estaban haciendo. Vemos dos cosas en particular.
dice las siguientes: impíos, porque ya no son creyentes, ¿verdad? Los falsos maestros y falsos profetas no son hermanos que están equivocados, no son hermanos que han cometido un error, son impíos encubiertos, instrumentos de Satanás. Y dice que han hecho dos cosas en este caso. Uno, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, han usado el mensaje de la salvación por gracia, el mensaje del evangelio que promete a los creyentes salvación solo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y han llevado esa gracia a una desgracia, la han llevado al libertinaje. Cuando nosotros sabemos que la gracia que salva es una gracia que transforma. Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, una fe genuina en Cristo debe producir buen fruto, debe producir buenas obras. Nosotros sabemos por el libro de Hebreos que debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la vida de piedad, la vida de santidad no es el camino a la salvación, pero es el resultado de la salvación. Cuando vemos en Efesios que Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas, al final dice: porque fuimos hechos o preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que vemos que la salvación es solo por gracia, pero conduce a buenas obras. Pero estos hombres están tomando la salvación solo por gracia para enseñar un camino de libertinaje al pueblo, un camino de similar sería a una frase como: no importa cómo vivas, no importa que peques porque Jesús ya pagó. Como esta gente que enseña que somos salvos por gracia y entonces el pecado no importa, podemos seguir pecando porque la salvación es solo por gracia. Mentira del diablo. La salvación es solo por gracia, pero repito, la gracia que salva es una gracia que santifica al creyente. Y en segundo lugar, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Probablemente negaban a Jesús como el Mesías o como Señor, negaban la deidad de Cristo. Pueden ser un ejemplo religiones como los Testigos de Jehová, que niegan que Jesús es Dios y por lo tanto para nosotros son simples impíos que se introdujeron en un momento de la historia en la iglesia, negando a nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Judas? Que en medio de ese panorama donde hombres infiltrados han entrado para perturbar la iglesia, los creyentes no deben estar de brazos cruzados, callados y diciendo: déjalos, Dios ya los juzgará. Ellos deben alzar la voz y deben contender ardientemente por la fe, deben contender ardientemente por el evangelio. Es absurdo pensar que en los tiempos en los que vivimos haya personas que piensen que nosotros los creyentes, si vemos a un falso profeta en las redes sociales, a un falso maestro en las iglesias, a un falso apóstol en los púlpitos, debemos estar callados. Y muchos incluso cuando alguien denuncia el error, denuncia a ese farsante, denuncia a ese impío encubierto, lo tachan de juez y de religioso. Pero somos llamados a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos, porque hombres impíos se han introducido encubiertamente en la iglesia para enseñar herejías destructoras. Han traído sus vanas sutilezas, sus filosofías humanas, su humanismo, su pragmatismo y sus enseñanzas diabólicas, convirtiendo esos lugares que llaman iglesias en verdaderas sinagogas de Satanás. El apóstol Pablo llama a Timoteo en una ocasión a pelear la buena batalla de la fe, y eso también aplica para nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. No es quédate de brazos cruzados, sino batalla por la causa del evangelio. Lucha por la causa del evangelio. ¿Cuál era el mayor problema que iba a enfrentar Timoteo en su ministerio pastoral, en su ministerio como anciano de una iglesia, como pastor de una iglesia? Por un lado, la tribulación, la persecución, pero por otro lado, iba a enfrentar la apostasía de muchos hombres encubiertos que iban a traer falsas enseñanzas.
Y por eso Pablo constantemente en sus cartas pastorales, en medio de un mundo donde personas están enseñando mentiras, donde personas están enseñando el error, donde personas están enseñando herejías, él llama a Timoteo, incluso a Tito, a ellos marcar la diferencia y predicar la sana doctrina. Por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino. ¿Qué le encarga a Timoteo? Predica la palabra. No tus ideas, no tus pensamientos, no tus filosofías, no psicología, no mensajes terapéuticos, no mensajes humanistas. Predica la palabra. Predica la palabra. Hermanos, el púlpito no es lugar para creatividad. El púlpito no es lugar para tomar a un coach y que traiga ideas para hombres de negocios cristianos. El púlpito no es lugar para tomar un coach emocional, un coach de parejas, un coach terapéutico. El púlpito no es lugar para un coach. El púlpito es lugar para predicadores del evangelio. El púlpito no es lugar para terapia. El púlpito no es lugar para psicoterapia. El púlpito no es lugar para filosofías humanas. El púlpito no es lugar para discursos motivacionales. El púlpito no es lugar para mensajes humanistas. El púlpito es lugar para, como le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente, predica la palabra, abre la escritura, expon la escritura, enseña la escritura y aplica la escritura al corazón de la iglesia. Nada más. No seas creativo, no te adaptes a los tiempos, no te adaptes a los discursos de esta generación. Abre la palabra, expon la palabra, explica la palabra y aplícala al corazón de la iglesia. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué es tan importante dedicarse a la predicación de la palabra? ¿Por qué es tan importante dedicarse a la sana doctrina? Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Viene un tiempo donde la gente no quiere la sana doctrina. Viene un tiempo donde la gente no quiere la verdad de Dios. Viene un tiempo donde la gente no quiere el verdadero mensaje del evangelio. Quieren mitos. Quieren mitos. Apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a los mitos. Y como la gente no quiere la verdad, ¿qué maestros quiere la gente? Los de la mentira. Por eso dice que se harán maestros conforme a sus propios deseos. Por eso cuando llega un predicador de la palabra lo rechazan muchos, porque ellos no quieren un predicador de la palabra. Ellos quieren un maestro conforme a sus propios deseos, porque ya no soportan la sana doctrina. Pero Pablo le dice, no importa lo que el mundo quiera, no importa lo que las cabras quieran, no importa lo que los impíos que están en la iglesia fingiendo ser creyentes quieran. Las ovejas necesitan la palabra de Dios, las ovejas necesitan la sana doctrina. Por eso en otra de sus cartas pastorales, en este caso a Tito, el capítulo 2 y el versículo 1 le dice, pero en cuanto a ti, es decir, no importa lo que hagan los falsos maestros, no importa lo que hagan los falsos profetas, no importa lo que hagan los falsos pastores, importa lo que a ti te encargo. Tú eres un siervo de Dios. Ellos están mal y en medio de todo eso tú tienes que marcar la diferencia. ¿Y cómo marcamos la diferencia? En medio de falsos maestros. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? La realidad es esta, hermanos, y esto aplica a nosotros. Vivimos tiempos peligrosos. Tiempos de apostasía, no son nuevos. Pero, hermano, allí donde mires, abre YouTube, abre Facebook, mira cómo está la iglesia. Mira lo que están haciendo hombres encubiertos. Mira lo que están haciendo impíos infiltrados en la iglesia. Romanos 16, 17 y 18, capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y os apartéis de ellos. Huid de aquellas iglesias que traen mensajes terapéuticos. Huid de aquellas iglesias que traen mensajes humanistas. Huid de aquellas iglesias que traen a motivadores o a coaches
a traer mensajes emprendedores. Huid de aquellas iglesias que no enseñan las Escrituras. Huid de aquellas iglesias que no predican la verdad del Evangelio. Huid de aquellas iglesias que solo satisfacen el corazón egoísta y carnal de los hombres, pero no alimentan a las ovejas del Señor con el buen pasto de la sana doctrina. Vendrán hombres que causarán disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y os debéis apartar de ellos, porque ellos son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañarán los corazones de los ingenuos. Vivimos esos tiempos. Por eso hay que contender ardientemente por la fe. Por eso hay que levantar la voz en defensa del verdadero evangelio. Por eso hay que alzar la voz para defender y predicar y pregonar la sana doctrina. Porque hombres impíos se han infiltrado en medio del pueblo, fingiendo ser creyentes, con apariencia de piedad, con vanas sutilezas, con huecas sutilezas, con palabras suaves y lisonjeras, con el único fin de perturbar el evangelio, de destruir la verdad, la esencia verdadera del mensaje de la palabra de Dios. Y por eso el remanente de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios deben alzar su voz, deben apartarse de ellos y alzar su voz para contender ardientemente por la fe. Te pueden llamar religioso, te pueden llamar juez, pero este mensaje no es para contender contra hermanos que quizá piensan diferente en algún punto. Estamos contendiendo contra impíos que perturban a la iglesia. Estamos contendiendo contra impíos que están trayendo disensión contra las enseñanzas de los apóstoles. Estamos contendiendo contra impíos que están queriendo perturbar la verdadera naturaleza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos contender ardientemente por la fe. Que no nos callen, que seamos voceros de la verdad, pregoneros del evangelio, que alcemos la voz contra toda herejía y blasfemia y que levantemos nuestras voces con valentía, porque es el espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de valentía para contender por la fe que una vez y para siempre fue dada para los santos, por el verdadero evangelio, por la sana doctrina, por la verdad de la palabra de Dios. Les animo, hermanos, a no acobardarse, a no mirar y fingir que no pasa nada mirando hacia otro lado, sino a contender ardientemente por la fe, a contender ardientemente por el evangelio. Hasta aquí un nuevo programa de Defendiendo mi Fe. Recuerda, compártelo con tus amigos. Te espero aquí la semana que viene, el próximo miércoles, a la misma hora, en Radio Eternidad, en el siguiente episodio de Defendiendo mi Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Un fuerte abrazo desde Barcelona, España. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.